Bendiciones con todos. Tema 6: las verdades de la palabra de Dios. Hoy, la piedra viva y el linaje escogido. Y utilizamos Primera de Pedro, capítulo 2, versículo del 4 al 8. Pero recordemos un poquito el video anterior. ¿Qué vimos en el video anterior? ¿Cuál era la recomendación de Pedro? Que para poder vivir en santidad había que despojarse de aquellas cosas malas que estaban en la vida, sobre todo en el corazón, y después de eso desear la palabra de Dios, porque no van a desear la palabra de Dios mientras que esas cosas estén allí en el corazón. Ahora, Pedro les dice que son piedras vivas y un linaje escogido. Y vamos a leer 1 de Pedro capítulo 2, versículos del 4 al 8. Escucha lo que dice. Acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: He aquí, pongo en Sión la piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza de ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropezaron en la palabra, siendo desobedientes, a la cual fueron también destinados. ¿Qué les parece? Ahora les dice que se acerquen con confianza a la roca que es Cristo, siendo ellos rocas también, pequeñas piedras. Al describir la iglesia como casa espiritual de Dios, Pedro destaca varios textos del Antiguo Testamento que eran conocidos por sus lectores cristianos judíos. Leamos, por favor. Salmos capítulo 118, versículo 22 dice: La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. Mire. Isaías capítulo 8, versículo 14 dice: Entonces él será por santuario, pero a las dos casas de Israel, por piedra para tropezar y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Ya desde el Antiguo Testamento. Isaías capítulo 28, versículo 16 dice: Por tanto, Jehová el Señor dice así: He aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de crecimiento estable. El que creyere, no se apresure, no se apresure. Los lectores de Pedro habrían comprendido que las piedras vivas eran los de Israel. Ahora Pedro aplica la imagen de piedra a Cristo. Una vez más, Pedro muestra que la iglesia no cancela la herencia judía, sino que la cumple. Pedro muestra a la iglesia como un templo vivo y espiritual, con Cristo como el fundamento y la piedra del ángulo. Y cada creyente es como una piedra. ¿Sí? Por eso cuando se va a construir un edificio, ¿de qué dice? Vamos a poner la primera piedra. Es el ángulo, ahí es el lugar donde va a comenzar la construcción. Eso es Jesucristo, la primera piedra. Es donde inicia la iglesia, es donde inicia la vida cristiana en Cristo. Todo es en Jesucristo y eso es maravilloso. Pablo también describe como un cuerpo. Cristo es la cabeza y cada creyente es un miembro. Leamos lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 15 al 16.
sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Qué les parece? Ambas figuras hacen énfasis en la comunidad de creyentes. Una piedra no es el templo y ni siquiera una pared. Una parte del cuerpo es inútil sin las demás. Todos formamos el cuerpo de Cristo. En nuestra sociedad individualista es fácil olvidar nuestra interdependencia con otros cristianos. Cuando Dios lo llama a cumplir una tarea, recuerde que Él también llama a otros a trabajar con usted. Unidos, sus esfuerzos a trabajar unidos. Sus esfuerzos individuales serán multiplicados. Busque a esas personas y únase a ellas para edificar una casa hermosa para Dios. ¿Qué les parece? Pero con mucha lamentación decimos hoy día, ¿cómo está dividida la iglesia? La iglesia se ha dividido en denominaciones. Se ha organizado y cada una dice tener la verdad. Cada una hace sus proyectos, sus actividades y no quiere meterse con otra ni otra que se meta con ellos. ¿Sí? Por eso no avanzamos. Por eso el mundo, en vez de conocer a Cristo, se va apartando de Él. Los que poco lo conocen, porque no hay la unidad. ¿Sí? Y esto es importantísimo, que trabajar como un solo grupo, como un solo cuerpo. Cristo habló mucho de este asunto de la unidad. Los cristianos experimentarán desaliento en esta vida, pero su confianza en Dios nunca estará fuera de lugar. Dios no dejará que se hundan. Con toda confianza podemos depender de Él, porque Él es genuina, en Él genuina la vida eterna que Él nos ofrece. Eso es verdad, no es ninguna falacia. Sin duda, Pedro pensó a menudo en las palabras que Jesús dirigía luego que él confesara que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué dice Mateo capítulo 16, versículo 16? Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Cuál es la piedra que realmente importa en la iglesia? Pedro contesta, Jesucristo. Muchos creen que la roca es Pedro, aunque Pedro significa roca. No, la piedra viva, la piedra angular, la piedra donde comienza el edificio, donde comienza la iglesia, donde comienza la vida del cristiano, es Jesucristo. ¿Cuáles son las características de Cristo, la piedra angular? Primero, Él es totalmente confiable. Segundo, Él es precioso para los creyentes. Tercero, y aunque rechazado por algunos, Él es la parte más importante de la iglesia. Sin Jesucristo no existe la iglesia, no hay iglesia, no. A Jesucristo se le llama piedra de tropiezo y roca que hace caer. Algunos tropiezan en Cristo porque rechazan o se niegan a creer que en Él es quien Él es que afirma ser. Dicen que es un hombre nomás, un profeta nomás, ¿sí? Y no creen que es el Dios verdadero, nuestro Salvador, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Pero en el Salmo 118, versículo 22 dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. La parte más importante del edificio de Dios, la iglesia, el Señor Jesucristo. Hoy
De alguna forma, las personas que se niegan a creer en Cristo cometen el mayor error de su vida. Han tropezado en la persona que pudo salvarlas y darles sentido a su vida, y han caído en las manos de Dios para juicio. Por eso dice, roca que hace caer. Cristo es una piedra viva. Pedro llama a Jesús de esta manera porque él supo que Jesucristo se levantó dentro de los muertos. Él lo vio, pues se le apareció antes de aparecérsele al resto de los discípulos. De modo que lo primero que resalta al comienzo de la carta es el tema de la resurrección, que dice, escuche, 1 Pedro 1:3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, según su gran misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Sí, por eso resalta Pedro eso. Pedro conoció que Jesucristo era la roca sobre el cual se fundó la iglesia. Sí, así es. Y esto no va a cambiar nunca. Recordemos que fue sobre la declaración de Pedro que Jesús dijo que edificaría su iglesia, Mateo 16:18. Jesucristo es la piedra viva, contrario a las piedras frías y muertas del templo antiguo. ¿Sí? También dice piedra rechazada. Fue rechazado por Judas, quien prefirió el salario de un esclavo antes que vivir al lado del que todo lo tiene y todo lo puede. Fue rechazado por la multitud que prefirió a Barrabás en lugar suyo. Ha sido rechazado por los autosuficientes, los que creen no tener necesidad de él. Ha sido rechazado por los que prefieren vivir su propia vida, ignorando el castigo eterno, y rechazado por todo aquel que no lo confiese como su Salvador. Sin embargo, lo que todos estos no saben es que la piedra que fue rechazada ha venido a ser la piedra principal. Lo que muchos dieron por inservible, ahora es lo principal para la vida eterna. Sin Cristo no hay vida eterna. Esto significa que todo, absolutamente todo, depende de Él ahora. Nadie se escapará de Cristo. ¿Quieres la vida eterna? Ven a los pies de Cristo. Ahora dice, piedra escogida. Mira lo que dice Isaías capítulo 26, versículo 16. Por tanto, Jehová el Señor dice así, he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Las piedras angulares fueron cuidadosamente elegidas y fueron muy costosas. Con mucho cuidado fueron colocadas en su lugar. Estable, mire. Y eso es Jesucristo. Ahora dice piedra preciosa. ¿Qué quiere decir de las piedras preciosas? ¿Cuál será la piedra más preciosa del mundo? ¿Será el rubí, el zafiro, el diamante o la esmeralda? El diamante es muy usado para sellar los compromisos, como en el caso del anillo de boda, considerando que es la sustancia más dura conocida al hombre. Pero, ¿qué decir de nuestro Señor Jesucristo? Él es la piedra más preciosa por ser una piedra viva y el fundamento de nuestra fe. ¡Qué cosa tan maravillosa! Es la piedra más preciosa, como lo dice el apóstol Pedro. Ahora dice, como piedras vivas, el texto, la vida que hemos llegado a tener en Cristo nos convierte, al igual que Él, en piedras vivas. Y eso es maravilloso. Pablo nos da en casi todas sus cartas un cuadro comparativo de lo que era nuestra vida antes de conocer a Cristo y lo que ahora somos en Él. Al referirse a la vida pasada nos dice que
muertos en vuestros delitos y pecados. Pero el mismo Pablo nos dice que Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con quien nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. Esa cita bíblica usted la puede leer en Efesios capítulo 2, versículo del 4 al 6. Mire, qué maravilloso privilegio. Ahora somos piedras vivas, participando en un organismo vivo que es la iglesia. Es por eso que nuestra alabanza debe ser viva. Nuestro servicio al Señor debe ser vivo. Nuestro culto es vivo y racional. Recordemos que el arquitecto divino dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. San Juan capítulo 10, versículo 10. Sí, importante. Como piedras vivas somos, hermanos, un organismo vivo en la iglesia. Sí, vivo en la iglesia, activos, dinámicos, sí, llenos de la palabra en todo tiempo. Y también dice el versículo sacerdocio santo. Somos edificados como sacerdocio santo en esta casa espiritual. Tenemos privilegios y responsabilidades. La idea es que nos interrelacionemos llegando a ser inseparables, así como la piedra en un edificio. Ahora el apóstol Pedro nos dice que las piedras vivas toman la función del sacerdote dentro del cuerpo, llegando a ser un sacerdocio santo. Mire, apartados para Dios, escogidos por Dios. Somos los verdaderos sacerdotes. Y eso también es una buena noticia y es maravilloso. Los sacerdotes eran elegidos de una casta, especial. La tribu de Leví había sido escogida para ese oficio y más nadie podía ejercer el sacerdocio. Sin embargo, ahora nosotros, como piedras vivas, podemos ejercer el sacerdocio santo también. Todos tenemos acceso al Padre sin necesidad de intermediarios. Y a su vez, todos podemos interceder los unos por los otros. Somos ministros de reconciliación entre la gente y nuestro Dios. Y lo somos para ofrecer sacrificios vivos en la misma casa espiritual. Este sacrificio vivo, de acuerdo a Romanos capítulo 12, versículo 1, es la ofrenda de nuestro propio cuerpo. Qué cosa tan maravillosa, ¿no es cierto? Mire lo que nos dice aquí el apóstol Pablo, lo que le dice las palabras de ánimo a aquellos hermanos que están siendo perseguidos, atribulados, y la palabra de ánimo que nos da a nosotros, porque también estamos atribulados, con peligros por todas partes. Y esta palabra nos alienta. Dice, ustedes son piedras vivas. Ustedes son sacerdocios santos, ¿sí? Ustedes forman la iglesia de Cristo. Y eso es maravilloso, ser parte de la iglesia que fundó el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Qué tremendo, ¿cierto? Ahora, ¿usted quiere ser parte de esa iglesia? ¿Usted quiere ser una piedra viva? ¿Usted quiere ser un sacerdocio santo? ¿Usted quiere ser un verdadero sacerdote? Invite a Cristo a su corazón. Pídale que se lo limpie primero. Pídale y después dígale, ingresa en mi corazón y mi vida y transfórmame, equípame con tu palabra. Yo quiero ser parte de la iglesia, de tu iglesia. Y aquí nosotros le presentamos lo que llamamos la oración de fe para que usted venga a ser parte de esa maravillosa familia llamada la iglesia. Repítala con todo su corazón, buscando ser parte de la iglesia. Hijo de Dios. Querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna.
Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados, para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos, gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la palabra por regalarme la salvación, también la palabra de Dios. Ahora, hizo la oración, maravilloso. Usted es parte de la familia del Señor. Pero para mantenerse en esa familia, usted, como vimos en el video anterior, usted tiene que llenarse de la palabra. Usted tiene que meditar en la palabra de día y de noche. No hay vacaciones para eso. No hay descanso. Y buscar entenderla con la ayuda del Espíritu Santo, hacer una buena interpretación y para hacer una buena aplicación y después una buena predicación. Porque otros necesitan saber estas verdades también. Converse con el Señor a través de la oración. Sienta su presencia. Cántele alabanzas, adórelo. Y le invitamos a que venga a la iglesia para juntos seguir aprendiendo estas maravillosas verdades. Amén. Oremos. Padre, una vez más, damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por esa maravillosa noticia que nos das en la palabra, que nos alientas, mi Dios, a pesar de estar atribulados en muchas veces. Tú nos dices, ustedes son piedras vivas, ustedes son los verdaderos sacerdotes. Vamos, ustedes son los que forman mi iglesia, mi cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y Padre, eso nos llena de fuerza, de gozo, de ánimo para continuar adelante, mi Dios. Que tu Espíritu Santo nos ayude con esta labor, con esta tarea. Que el Espíritu Santo haga llevar esta palabra y ponga el deseo en los hermanos de entenderla, de ponerla en práctica. Sí, que el Espíritu Santo trabaje en muchas vidas para que entreguen su corazón a Cristo, sus vidas a Cristo y sean parte de la iglesia, piedras vivas, sacerdocios vivos reales. Gloria a tu nombre, Señor Jesucristo. Gracias por regalarnos tu palabra. Gracias por bendecirnos con tu palabra. Gracias por darnos sabiduría a través de tu palabra, Señor. Gracias. Te alabamos y glorificamos tu nombre en el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Sí, los bendecimos. Sigamos escuchando. Sigamos poniendo en práctica, porque si escuchamos nomás y no ponemos en práctica, no hemos ganado nada. Hay que poner en práctica, hay que obedecer la palabra de Dios y también reenviarlas a otros para que otros también conozcan estas maravillosas verdades. Nosotros desde acá les deseamos que tengan un día pero lleno de bendiciones.